¿Cómo están, queridos alumnos? Espero que se encuentren bien en sus hogares, que se encuentren bien de salud y que esté todo bien dentro de su familia y en sus vidas. Bueno, queridos estudiantes, vamos a comenzar con esta cápsula educativa, ¿cierto? Para poder explicar la actividad que corresponde esta semana. Y si nosotros recordamos, ¿cierto? Ya estamos bien avanzados desde lo que es el año escolar y ya iniciamos esta unidad nueva que tiene relación con los conceptos de la demografía. Recordemos también que en clases anteriores hablábamos que la demografía es la ciencia que estudia las poblaciones y las poblaciones se estudian bajo ciertos conceptos como de natalidad, mortalidad, y además las poblaciones, ¿cierto?, se ven afectadas o favorecidas por los movimientos migratorios, cuando la gente se mueve de un lugar a otro. Entonces, queridos alumnos, la clase de hoy día va a tocar este tema, ¿cierto? Y tiene un nombre, esta clase, ¿cierto? La vamos a llamar un movimiento migratorio importante. ¿Cuál será ese movimiento migratorio importante? Es el que vamos a comenzar a estudiar a contar de ahora. Así que, querido alumno, si me estás escuchando en tu casa, te invito a que te concentres, ¿cierto? A que despejes tu mente y te concentres estos 10 minutitos quizás o quizás 15 en esta cápsula educativa en donde te aseguro que algo vas a aprender. ¿Qué trabajamos en la guía anterior? Para que recordemos, la guía anterior, ¿cierto? Aprendimos los conceptos que son claves, las palabras que son necesarias que tú tienes que manejar para poder comprender bien esta unidad. Y las trabajamos, esta palabra, tanto en las clases presenciales como en las virtuales. Se supone que a esta guía, ¿cierto? La que vamos a enviar esta semana, estas palabras tú ya tienes que manejarlas, saber lo que significa porque ya la hemos trabajado. Por ejemplo, aprendimos lo que es el concepto de natalidad, el concepto de mortalidad, el concepto de envejecimiento de la población, el concepto de proyección de la población y también aprendimos lo que son los procesos migratorios, que justamente la clase de hoy día habla de eso. Y como habla de eso, ¿cierto? Recordemos brevemente qué son los procesos migratorios. En palabras simples, queridos estudiantes, los procesos migratorios son cuando las personas deciden abandonar el lugar de donde vivieron, ¿cierto? Donde son oriundos, para ir a sentar raíces a otro lugar. Ese es un proceso migratorio. Yo migré a un lugar distinto. En la siguiente clase vamos a tocar el tema, ¿cierto? ¿Cuáles son los motivos por los cuales la gente decide abandonar su lugar de origen para ir a sentar raíces a otro lugar? Que son varios. Pero la clase de hoy día, ¿cierto? Como decía aquí la diapositiva, vamos a hablar de uno de los movimientos migratorios más importantes ocurridos en Chile. Por eso, ¿qué vamos a trabajar hoy día, profesor? Voy a leer textual. Vamos a trabajar en esta guía, ¿cierto? Uno de los movimientos migratorios más importantes que ocurren en nuestro país a inicios del siglo XX y las consecuencias que este tuvo. Por ende, el objetivo de la clase de hoy día es que podamos reconocer uno de los movimientos migratorios más importantes que ocurrió en nuestro país. Que ustedes a todo esto ya manejan la información porque en las clases presenciales y virtuales ya vimos la guía. Así que esta cápsula educativa es para complementar aún más la información, para que usted aprenda mejor y principalmente, ¿cierto?, para que envíe sus actividades. Miren este mapa, queridos estudiantes. Partamos con esta imagen. Aquí tengo flechas para acá, para allá, y en el centro, en las esquinas, por abajo, por arriba, porque hoy en día la dinámica mundial no es estática. ¿A qué me refiero con eso? Una persona que nace en un lugar no necesariamente tiene que morir en ese lugar. Hay mucho flujo de poblaciones, muchos movimientos migratorios. Y esto, bueno, en paréntesis, ¿cierto? También nos afectó lo que es el tema de la pandemia que estamos viviendo, porque estos procesos migratorios, que la gente se mueva para acá y por allá, finalmente hace de que esta enfermedad sea una pandemia y esté presente en los 5 continentes. Entonces, el planeta, los continentes no son estáticos, sino que presentan diferentes flujos migratorios, que es justamente lo que estamos estudiando. Ahora, existen movimientos migratorios que son legales, que son ilegales, que son forzados y que son voluntarios. Por ejemplo, los movimientos migratorios legales, cuando la persona hace todos los trámites y todos los papeles para poder movilizarse de una nación a otra. Los ilegales son cuando entro a un lugar, ¿cierto?, de una manera que no está permitida. Los forzados, cuando me llevan a la fuerza, y los voluntarios, que ahí pueden ser, ¿cierto?, pueden radicar algunos movimientos migratorios que generalmente repercuten en paseos o en vacaciones o en cosas donde voy a estar por un tiempo en un lugar, pero finalmente regreso a mi lugar de origen.
En esta guía, ¿cierto? En esta guía vamos a aprender lo siguiente, los procesos migratorios más importantes de Chile que ocurren a inicios del siglo XX. Usted ya sabe cuál es el siglo XX, los años 1900. Entonces aquí me está diciendo la guía, la actividad, que vamos a aprender uno de los movimientos migratorios más importantes que ocurren en Chile a inicios del siglo XX, a inicios de los años 1900, donde muchas personas, familias, ¿cierto? Familias completas tuvieron que viajar al norte de Chile a buscar mejores condiciones de vida debido a que, y esto ya lo sabe usted, al auge del salitre, ¿cierto? Al auge del oro blanco. Si nosotros aquí vemos las imágenes, ¿cierto? Vemos aquí algunos obreros del salitre que viajan al norte de Chile con mucho entusiasmo, con muchas ganas, en busca de nuevas oportunidades laborales, pero bueno, la historia, ¿cierto? Y las clases que hemos tenido ya nos enseñó, ya aprendimos de que esto no tuvo un final feliz, por decirlo así. Y los eslogans que habían, ¿cierto? Para que la gente asista al norte, a las salitreras a trabajar. Entonces, queridos alumnos, miren, si nosotros nos contextualizamos, nuestro país se divide en zonas, ¿cierto? Está la zona del norte grande, el norte chico, la zona central, la zona sur y la zona austral. Mucha gente, tanto de la zona austral, de la zona sur, de la zona centro, incluso del norte chico, viaja al norte grande a buscar trabajo porque había esta oferta laboral. Extraer el salitre requiere de mucho trabajo, por ende se necesitan muchas personas para trabajar acá. Entonces mucha gente viaja con muchas esperanzas, ¿cierto? Con muchas esperanzas y ganas de una mejor vida en el tema del trabajo, en el tema laboral. Y como había la posibilidad de trabajo, ¿cierto? Entonces se produce este flujo migratorio, estos movimientos migratorios de mi lugar de origen hacia otro lugar, ¿cierto? Muchos de ellos viajaron para asentar raíces en este lugar, otros por un tiempo determinado, porque viajaron al norte de Chile, ya sabemos, ¿cierto? Por el trabajo y por el auge del salitre. Ahora, ¿qué ocurrió en el norte de Chile a inicios del siglo XX? ¿Y ahí por qué muchas personas viajan a este lugar? Recordemos que este lugar, ¿cierto? El norte grande de Chile, antes del siglo XX, estas tierras no pertenecían a Chile y a raíz de lo que fue el combate naval de Iquique, ¿cierto? Y la guerra del salitre, en palabras más masivas, estas tierras se incorporan a Chile y hoy día pertenecen a nuestra nación. En estas tierras debajo, ¿cierto? Estaba este famoso oro blanco. El oro blanco es el salitre. En las clases virtuales, si ustedes recuerdan, comentamos de que a inicios del siglo XX, los años 1900, el salitre era un mineral muy cotizado, porque con el salitre podemos hacer muchas cosas, ¿cierto? Procesarlo y tener el resultado de muchos elementos, y entre ellos está también el tema de crear materiales bélicos para la guerra. Y en el continente de enfrente, en Europa, se estaba formando lo que era la Primera Guerra Mundial. Por ende, las potencias europeas o los reinos europeos, si necesitan comprar salitre, lo compraban en Chile. Por ende, era algo que se vendía muy rápido y generó muchos recursos económicos para nuestro país. Pero mientras más salitre saque, más vendo, pero para sacar más salitre debo tener más trabajadores. Por eso se abre esta propuesta laboral para que la gente de las diferentes zonas geográficas vaya al norte a trabajar. Esa es la razón del proceso migratorio, el trabajo. Ahora, cuando los obreros del salitre, ¿cierto?, llegan a este lugar, se encuentran con condiciones que no son para nada las favorables. Aquí brevemente, ¿cierto?, los sucesos que culminaron, porque esto lamentablemente culminó en una tragedia, en una de las peores tragedias que ha tenido Chile, que se conoce como la tragedia, ¿cierto?, de la Escuela Santa María en Iquique el 21 de diciembre del año 1907. Bueno, constituyeron uno de los hitos más emblemáticos de lo que es el movimiento obrero, la mediación del gobierno durante lo que fue esta protesta, esta huelga, su masividad también y tristemente lo que fue su fatal desenlace, le dieron una especie de connotación al conflicto, bueno, además de afectar profundamente la actividad salitrera y provocar un fuerte impacto en la época, reflejado, ¿cierto?, en cómo fue la difusión de este acontecimiento a través de la prensa. ¿Por qué, profesor, qué pasó tanto? Bueno, cuando llega, ¿cierto?, mucha gente a trabajar al norte de Chile, se encuentran con cosas que eran desfavorables. Por ejemplo, ¿cierto?, el hacinamiento, ya no había un lugar cómodo donde pues, estos obreros del salitre puedan estar con su familia, porque muchos de ellos viajan con su familia, por ende no había un lugar cómodo y los amontonaban en casuchas, como dice una canción que también la trabajamos en clase,
Y aquí se producen varios temas porque habían familias completas que debían compartir el mismo espacio con otras familias, la incomodez, ¿cierto? La falta de privacidad. Además de eso, cuando llegaba fin de mes, miren esta imagen, a los obreros del salitre no les pagaban con dinero en efectivo, sino que les pagaban con una especie de fichas, que eran fichas de colores, que tenían que irlas a cambiar a las pulperías, que eran los negocios únicos donde podían ir a comprar. Y si no estaba lo que yo quería, era triste porque no estaba nomás, pues no tenía la posibilidad de salir o de ir a otro negocio porque no tenía dinero en efectivo, sino que le pagaban con un sistema de fichas. Además, ¿cierto? Las pésimas condiciones en las cuales los hacían trabajar en el norte de Chile, ya conocemos que el clima es distinto a nuestro clima aquí del sur, las temperaturas son más altas, en donde tampoco existía un contrato de trabajo, por ende no había horarios específicos de ingreso y de salida, y muchas veces estos trabajadores tenían que pasar el día completo eh, trabajando con estas condiciones muy, muy precarias. Lo que era el día libre tampoco existía, sus hijos no podían educarse para ir al colegio, entonces se empieza a generar una serie de maltratos en donde los obreros llegan a un punto que colapsan y comienzan con esta huelga que lamentablemente tuvo finales muy, muy, muy tristes, ¿ya? Eh, los obreros comienzan todo un tema aquí a exigir, ¿cierto?, mejores condiciones a sus empleadores, a sus jefes, pero existe en primera instancia un rechazo de las compañías a negociar mientras no se reanuden las labores. Cuando los obreros del salitre empiezan con esta protesta, ¿cierto? Empiezan una huelga, paralizan el trabajo, paralizan las actividades y los empleadores, ¿cierto? No quieren negociar con ellos hasta que ellos retomen sus labores. Hizo que la intervención estatal, ¿cierto?, fuera más invasiva, ya que los obreros del salitre no querían regresar hasta que no se les cumpla su petitorio. ¿Qué pedían ellos? Pedían un contrato de trabajo, mejores condiciones salariales, que no se les pague con un sistema de fichas, que sus hijos puedan tener acceso a la educación. Entonces, finalmente, esto repercute en un desenlace muy triste, porque el 21 de diciembre del año 1907 ocurre lo que se conoce como la matanza en la Escuela Santa María. El presidente de la época, ¿cierto? Pedro Montt, a raíz de las autoridades designadas del periodo, dan la orden de desalojar la Escuela Santa María, en donde estaban los obreros haciendo su protesta para que reanuden sus funciones. No obstante, los obreros se oponen a esto hasta que no se les cumpla el petitorio y bueno, finalmente ocurre, ¿cierto?, con lo que vimos en las clases virtuales, que ocurre esta matanza masiva de personas por el hecho de no querer volver a sus funciones laborales. Y si nos damos cuenta, queridos estudiantes, ellos estaban pidiendo cosas justas, cosas que hoy en día las tenemos presentes en el trabajo, pero es triste que estas cosas se hayan logrado a raíz del fuego y lamentablemente de la sangre de los compatriotas. Ahora, la matanza de la Escuela Santa María de Iquique y sus consecuencias, ¿cierto? La versión oficial dice que aproximadamente fueron 126 muertos y 135 heridos, pero la memoria histórica, la memoria social, la memoria de los protagonistas, de las personas que estuvo ahí, habla de más de 3.600 obreros y familiares fallecidos en este triste suceso. Queridos estudiantes, aquí básicamente, ¿cierto? Resumiendo esta cápsula educativa, estamos hablando de los procesos migratorios, los motivos por qué la gente viaja de un lugar a otro, y en Chile tuvimos un proceso migratorio importantísimo a inicios del siglo XX. ¿Por qué? Por el trabajo. ¿Y por qué trabajo? Por el auge del salitre. Para obtener salitre necesito gente. Mucha gente viaja de forma masiva. Y cuando llegan al norte de Chile se encuentran con estas condiciones, ¿cierto?, que les acabo de mencionar, surge la problemática por horas laborales y finalmente termina en esta masacre que la historia, ¿cierto?, la recuerda de manera roja, de manera triste, porque es un suceso triste, ¿cierto?, que llevó a la muerte de más de 3.600 obreros. Entonces la actividad es súper simple, ¿cierto? La pregunta uno dice, ¿por qué motivos se produce este movimiento migratorio en el norte de Chile? ¿Y por qué motivos viajan al norte de Chile? Y expliquemos un poquitito brevemente qué fue lo que aquí ocurrió. Ahora la pregunta 2, de todos los problemas que enfrentaron los mineros, ¿cierto?, los que les mencioné anteriormente, ¿cuál consideras que fue el más grave y por qué? Estos problemas que enfrentaron los mineros, ¿cierto?, en sus fuentes laborales, la pregunta 3, ¿están presentes hoy en día?
¿Existirán estos problemas que tuvieron los mineros a inicio del siglo XX, los tendremos presentes hoy en día? ¿Qué podría hacer una persona si llega a sufrir alguno de estos abusos hoy en día? ¿Qué podría hacer una persona? ¿Hay instituciones que nos resguardan, un lugar específico donde yo pueda ir? Más o menos por ahí se espera que usted responda por ese camino. La pregunta 4 dice: señala y explica un motivo por el cual tú creas que estos movimientos, que estos mineros, disculpen, un motivo por el cual ustedes crean que los mineros no tuvieron más opción que aceptar estos maltratos. ¿Por qué lo habrían hecho? La pregunta 5 dice: escucha la canción de la cantautora nacional Violeta Parra, que se llama Arriba quemando el sol, que también la escuchamos en las clases presenciales y virtuales, y responda a la pregunta que está ahí. La canción, ¿cierto? Usted tiene que identificar en qué parte de la letra de la canción Violeta Parra vuelve a mencionar los abusos, ¿cierto?, que sufrieron estos mineros. Y la pregunta 6 es lo que comentamos en clase: los movimientos sociales, ¿cierto? Las protestas, las huelgas, las paralizaciones, todos esos son movimientos sociales, ¿generan cambio en el sistema? O sea, protestar, hacer un paro, hacer una huelga, ¿generará cambios en el sistema, cambios que después nos favorezcan? ¿Recuerdas algún otro movimiento social que haya tenido Chile? ¿Alguna huelga importante, alguna paralización importante en donde se han obtenido algunos beneficios? Entonces, queridos alumnos, esa es la actividad para esta semana. Ya espero que les vaya bien. Cualquier duda, el profesor va a estar disponible para atenderlos en el WhatsApp o en el correo electrónico. Así que éxito en esta actividad, que les quede bonita y lo hagan con calma, y espero que esta cápsula educativa les haya servido como complemento para poder responder de una mejor manera. Así que me despido, un abrazo para cada uno de ustedes y nos estamos viendo en la siguiente cápsula educativa. Adiós.